Es común que se nos invite a estudiar la Biblia usando como base Juan 5:39. En la Reina Valera del 60, ese verso dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero ¿es ese verso realmente una invitación de Jesús a estudiar las Escrituras? Vamos a ver ese tema hoy en Teologizando. Va a tener dos partes. Va a tener una parte sencilla y directo al grano, y va a tener otra parte un poco más técnica y un poco más complicada. En la primera parte voy a básicamente a resumir la idea, y en la segunda parte nos vamos a poner técnico con la traducción del griego. Así que si quieres ver la parte técnica, quédate hasta el final. Si solamente quieres ver el resultado de la traducción, pues a mitad del video más o menos ya la vas a tener. Lo primero que debemos preguntarnos es qué significa escudriñar. Y es una pregunta que a veces la pasamos por alto y no la miramos con detenimiento. Escudriñar no es otra cosa que buscar de forma diligente. En este caso, el verbo es eraunati. Pero este verbo tiene dos posibles traducciones. Una, como si fuera una orden, que se traduce como escudriñen, que es la que usa Reina Valera. Y otra posible traducción es una traducción indicativa, que se traduciría como escudriñan. O sea que por un lado, Jesús estaría mandando a alguien a hacer la acción de escudriñar, y por otro lado, Jesús estaría diciendo que hay unas personas que escudriñan las Escrituras. Así que vamos a seguir viendo para ver cómo llegamos a la mejor traducción posible en este verso. Entonces la pregunta sería, si las dos traducciones son posibles, la traducción indicativa y la traducción imperativa, ¿cuál traducción es la que deberíamos escoger? ¿Hay manera de saber cuál es la traducción correcta? Pues sí, hay una manera de saber cuál de las dos es mejor, aunque en teoría las dos se podrían usar. Pero si tomamos el contexto de todo el capítulo, creo que vamos a poder llegar a determinar cuál debe ser la traducción que vamos a utilizar. Así que para eso vamos a empezar a ver desde el principio de qué trata Juan 5. Pues resulta que Juan 5 no es un capítulo cualquiera. De hecho, hay un evento que ocurre en Juan 5 que lo tenemos bien presente en nuestra mente, que es la sanidad del paralítico en el estanque de Betesda. Jesús había hecho esa obra, la obra de sanidad, en un día de reposo. Y para colmo, le había dicho al paralítico que tomara su lecho y que se levantara y se fuera a su casa. El problema, como dije, es que por ser día de reposo, había una facción de los judíos que no les gustó que Jesús le ordenara al paralítico que se pusiera de pie y que cargara su lecho sobre todo. Y para colmo, también imagínense Jesús sanando, y que era también para ellos, que ellos consideraban también un trabajo. Entonces esos judíos se airaron con Jesús, porque como un hombre que era Jesús era capaz de quebrantar la ley del sábado y no solamente trabajar, sino también decirle a alguien que trabajara. Pero Jesús le dijo que tanto él como su padre trabajaban en sábado, y los judíos todavía se airaron más todavía. Jesús les estaba diciendo que Él estaba por encima de la ley, y no solamente eso, también le estaba diciendo que Él era el Hijo de Dios. Así que imagínense la molestia, el disgusto, la ira, el coraje que tenían esos judíos con Jesucristo en ese momento. Entonces comienza un discurso de Jesús un poco largo en el que Él habla de la fuente de su autoridad y de quién daba testimonio de esa autoridad. Según Jesús, quien primero testificaba de su autoridad era Dios mismo, era el Padre. Quien segundo daba testimonio de su autoridad eran las obras que Él hacía, las obras que Jesús hacía. Pero había una tercera fuente de testimonio, las Escrituras. Jesús les dijo a esos judíos: ustedes escudriñan las Escrituras en busca de la vida eterna, pero no se dan cuenta que esas mismas Escrituras dan testimonio de mí. Jesús les estaba diciendo a ellos que estaban tan enfocados en encontrar el camino hacia la vida eterna que no podían ver todas las veces que las Escrituras daban testimonio de Jesús.
De modo que la intención en Juan 5:39 no es un mandato para que escudriñemos las Escrituras. Más bien era un reproche para esos judíos que en su afán por entender y cumplir la ley estaban ignorando que el cumplimiento de la ley estaba en Jesús. Entonces yo me pregunto, ¿deberíamos escudriñar las Escrituras? Pues regularmente nosotros escudriñamos las Escrituras cuando estamos en busca de algún tema en específico, como podría ser, por ejemplo, el amor o la salvación, los últimos días, el Espíritu Santo y entre otros muchos posibles temas que trabaja la Escritura. Lo que no podemos permitir es que en nuestro afán por buscar un tema en específico nos centremos tanto en el texto escrito que no permitamos al Espíritu Santo ministrar en nuestras vidas a través de lo que nosotros estamos leyendo. ¿Escudriñemos las Escrituras? Claro que sí, pero no seamos como esos judíos que estaban tan centrados en la ley que no pudieron discernir el testimonio de Cristo en el texto que estaban estudiando. Hasta aquí llega la explicación corta. Ahora, para lo que les interese entender un poquito más el proceso técnico utilizado para llegar a esta conclusión, vamos a hablar un poco de cómo traducir un verbo en koiné. Y vamos a ver unas cuantas complicaciones que tiene este verbo en específico y cómo usando la gramática podemos llegar, la gramática y el contexto del texto, podemos llegar hasta la conclusión de una traducción correcta. Los verbos en griego koiné tienen tiempo, modo, voz, persona y número. Todos los verbos tienen esas 5 características. Y para ver cómo se determinan estas características y para poder traducir un verbo de forma correcta, debemos buscar cuál es la raíz del verbo y cómo termina. Al final del verbo, a la terminación del verbo, también le decimos desinencia. En el caso que estamos estudiando, el verbo base es ereunao y se traduce como buscó o escudriñó. Pero lo que aparece en el texto bíblico es ereunate. Si miramos ese verbo detenidamente, veremos que el verbo base termina en omega, o sea, termina en o. Pero el texto que está en el verbo que está en el texto bíblico termina en ate. Esa es la terminación que nos ayuda a traducir el verbo. Cuando los verbos en koiné terminan en ete, hay 2 posibles traducciones para ese verbo. Tiempo presente, voz activa, modo indicativo, que es lo importante, persona, segunda persona y número plural. La otra posibilidad de esta terminación o esta desinencia es tiempo presente, voz activo, modo imperativo, persona en la segunda persona y plural. Así que como podemos ver, la diferencia está en el modo. Por un lado, modo indicativo o por otro, modo imperativo. Las demás cosas son iguales. El tiempo presente, o sea que es una acción que ocurre en el presente. La voz activa, que hay tres voces. Está la voz activa, la voz media y la voz pasiva. La voz activa es cuando el sujeto hace la acción. La voz media es cuando el sujeto hace la acción para él mismo. Y la voz pasiva es cuando otro hace la acción para el sujeto. Luego la persona, que hay primera, segunda y tercera persona, que eso es cuando es yo, primera persona, tú, segunda persona, él, tercera persona. Y finalmente, pues singular o plural. Así que esas son las 5 cosas que miramos en un verbo. Y como vimos, aquí lo importante en lo que estamos estudiando es el modo. Si es indicativo o si es imperativo. Pero este verbo en específico se pone más complicado, tiene una complicación extra. Y esto tiene que ver con una función que se llama los verbos contractos. O sea, regularmente cuando vemos la terminación ete, es la manera de traducir que yo dije ahorita. Pero este verbo no termina en ete, termina en ate. Así que tenemos que ver qué significa un verbo contracto para saber qué es lo que significa en este caso y por qué deja de ser ete para convertirse en ate. En los verbos a veces sucede que cuando le cambiamos la terminación a un verbo se encuentran 2 vocales y son vocales usualmente fuertes. Y entonces una de las 2 vocales se modifica o desaparece. Para examinar nuestro verbo en específico hay que quitarle la omega del final
Entonces lo dejamos con la raíz, que es ereuna. Para que este verbo tenga el modo indicativo o imperativo, entonces hay que terminarlo en ete. O sea, el verbo pasa a ser ereunaete. Pero el hecho de que se encuentren esas dos vocales, la alfa y la épsilon, la A y la E, obligan a que haya una contracción, y esto hace que desaparezca la épsilon, la E desaparece. Por eso, a pesar de que tenemos un verbo que termina en ate, debemos tratarlo como un verbo que termina en ete. Así que es complicado, pero le estoy dando un poquito para que saboreen un poco de lo que es la traducción del griego koiné. ¿Lo encontraron complicado? No me mientan, porque es complicado, especialmente cuando tenemos este problema de la contracción, y para colmo tenemos dos maneras de traducir el mismo verbo, así que es complicado. Claro, pero con la práctica se va aprendiendo y se van viendo diferentes recursos y diferentes maneras que nos ayudan a entender y a ver cómo es que debemos traducir, cómo se traduce correctamente. Así que en realidad espero que les haya gustado el video, espero que hayan aprendido algo. Si tienen dudas o preguntas de la primera o de la segunda parte, los invito abiertamente a que lo pongan en los comentarios. Yo sé que la segunda parte especialmente no es una parte que le interesa necesariamente a todo el mundo, pero quise hacerlo para que le cogieran un poquito el gusto de a veces fácil, a veces complicado, que es la traducción. Si les interesaría a ustedes aprender koiné, también déjenme saber cualquiera en los comentarios, porque yo conozco muy buenos recursos que los pueden ayudar a introducirse en el genial y sabroso mundo de la traducción, y es un mundo gratificante y que nos ayuda a entender un poquito mejor la escritura. Así que espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo. Que Dios los bendiga mucho.